buenas tardes. Comienzo a darles la bienvenida mientras están entrando al Zoom los espectadores y mientras vamos conectando con la transmisión online que vamos a hacer vía FaceTime. Yo soy Sabrina Jmechet, directora académica de CADAL, y tengo mucha expectativa y mucha emoción por este evento que vamos a presenciar todos ahora sobre experiencias del activismo feminista en Cuba y en Argentina. Tenemos a 4 grandes expositoras, artistas, escritoras, periodistas, académicas, que van a reflexionar a partir de sus experiencias individuales y a partir de las experiencias nacionales sobre el feminismo tanto en Argentina y en Cuba. Y estoy absolutamente convencida de que una lectura cruzada sobre lo que pasa en ambos países es muy enriquecedor. Así que en principio lo que quiero hacer es agradecerle muchísimo a las 4 expositoras, a María Matienzo e Hilda Landrove, las 2 cubanas, y a Paula Loizarac y Mercedes Funes, argentinas, por estar aquí esta tarde con nosotros, esta noche, en el caso de Paula y algunos más que ahí vi conectados desde Europa. Así que, sin más, le paso la palabra a Ceci Noche, que va a moderar esta actividad para todos nosotros. Bueno, buenas tardes y buenas noches, y gracias, Paula, por estar acá en este horario tan nocturno para vos. Para mí también es un gran honor. Conozco a las 4 de seguirlas y de leer lo que escriben. Voy a hacer una breve presentación porque queremos aprovechar al máximo la presencia de Paula, a quien vamos a dejar que se acueste en un horario prudencial. Así que voy con las presentaciones, si les parece, y ya con la primera ronda de preguntas. María Matienzo es periodista y activista cubana, narradora y periodista independiente en La Habana, Cuba, desde donde ha trabajado en los sitios independientes Havana Times, Diario de Cuba, Revista Voces, ADN Cuba e Hipermedia Magazine. También ha colaborado con Diario de las Américas en los Estados Unidos y el periódico El Tiempo en Colombia. Publicó con la editorial Sarmancanda Apocalipsis Havana, Americans Are Coming, una compilación de reportajes que resume 4 años de Cuba antes de la muerte de Fidel Castro. Actualmente es periodista en Cubanet. Hilda Landrove es investigadora y promotora cultural cubana. Se ha dedicado durante años al emprendimiento social y cultural y más recientemente a la investigación académica en temas de antropología. Actualmente es candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy se encuentra en México estudiando. Paula Loizarac, no voy a decir en qué año naciste, Paula, pero estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es autora de Las teorías salvajes, Las constelaciones oscuras y Mona. Recibió los premios Eclex Center y hay Festival en 2021. Fue nombrada una de las mejores jóvenes novelistas españolas en 2010 y recibió el Fondo Nacional de las Letras Literary Award. En 2010 participó en el Programa Internacional de Escritoras de Iowa. Paula también es autora de la ópera Hércules en Mato Grosso, encargada por el CETEC en el Teatro Colón, en donde se representó en el 2013, y en la ciudad de Nueva York, en coproducción con The American Society. Ha vivido en San Francisco, California, en Bariloche, Argentina, en Buenos Aires, y actualmente vive en Barcelona. Mercedes Funes es politóloga por la Universidad Torcuato Di Tella, y con la misma universidad tiene un máster en periodismo. Es una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos contra la violencia de género. Fue redactora y editora en El Diario y la revista dominical de La Nación, y tuvo una columna semanal sobre género en el suplemento Sábado del mismo diario. También fue editora general de la revista Gente. En 2019 presentó su libro, Feminista en Falta, en donde analiza las contradicciones del feminismo en la actualidad. Actualmente es redactora especial de Sociedad en el sitio de noticias Infobae y vive en Buenos Aires. Bueno, con el equipo habíamos pensado que un buen puntapié inicial de esta conversación tenía que ver con recuperar
iba a usar la palabra polémica, pero me parece más bien las reacciones que tuvo el tuit en el que anunciábamos este evento, que creo que nos sorprendió un poco a todos. No sé si alguna quiere contar sus impresiones, reflexiones al respecto. Vamos, desmútense. ¿Voy yo por orden? No, María, vamos, dale. Bueno, gracias por la invitación, Cecilia. Bueno, yo quedé impactada. Normalmente no es esa la reacción que espero de ese grupo de personas por las que fuimos atacadas, ¿no? Sobre todo las cubanas que de repente nos vimos en medio de una polémica ahí. O sea, yo sí creo que puedo decir con cierto bajo nivel la polémica, a partir de personas que sentí desde el inicio que tenían muy poca información sobre quiénes podíamos ser de ahí y yo en las redes o en lo poco que se puede hacer desde una dictadura. Y bueno, hay mucha violencia. Eso sí, eso sí me quedó claro. Demasiada violencia, no importa dirigida hacia quién, igual siguió siendo violencia, creo que lo puse en uno de los Twitter. Dejé pasar un día y dije, bueno, a lo mejor se calman, pero el segundo día sentí que era peor la ofensiva. Y bueno, no sé qué impresión le habrá llegado a Hilda, pero yo, para mí subieron las expectativas del espacio, sinceramente. Hilda, ¿querés seguir? Sí, bueno, ya pues retomar un poco, seguir a María, ¿no? Bueno, el primer día nos dio mucha risa. Yo incluso le escribí a María y le dije, oye, María, ¿te has visto la locura que se ha formado en Twitter? Es como... Y pues sí, porque realmente esperamos, como cubanas, esperamos que la reacción sea una reacción del Estado cubano ante un feminismo que se les va de las manos, ¿no? O sea, que dos cubanas decidamos hablar del feminismo no desde la postura del Estado, sino desde una postura que está más cerca de bueno, de esta maltratada pero creciente y fuerte sociedad civil que sigue naciendo en Cuba cada día y tiene más fuerza, ¿no? Y esperábamos que viniera de ahí la reacción. Entonces la reacción vino de un lugar completamente diferente y eso fue en principio sorprendente, pero también creo que fue muy ilustrativo también de las disputas en las cuales esto que es, bueno, activismo feminista o feminismo en Cuba ocurre, ¿no? Que tiene por una parte esta oposición muy fuerte del Estado, porque claro, se trata de un Estado, como decía Michael Toxic, del Estado del todo, ¿no? Que trata de controlarlo absolutamente todo y tiene un problema serio con lo que se le va de las manos, ¿no? Pero por otra parte también está en medio de una disputa de una derecha que es abiertamente antifeminista, como es abiertamente, bueno, anti tantas cosas que en Cuba se están luchando y que en toda Latinoamérica se están luchando mucho, y que es que creo que lo principal que los identifica es que cuando oyen algo que tiene que ver con feminismo, inmediatamente lo asocian con comunismo, dictadura de izquierda, totalitarismo, empiezan a pensar en el Gulag, en Venezuela, y entonces, claro, no pueden concebir tampoco que haya un feminismo que no está replegado al Estado cubano. Entonces, es el mismo problema, pero mirado desde los dos extremos, ¿no? Y claro, bueno, ya a la hora de los disparos, pues como que te tocan desde cualquier lugar, ¿no? Y en este caso tocaron desde esa posición extrema que está del lado contrario a la posición que nosotros esperaríamos, ¿no? Y bueno, el otro comentario que yo quisiera hacer es que yo creo que en Twitter hay un problema, con el mayor respeto, pero creo que hay un problema grave como de locura, ¿no? O sea, sí me preocupa mucho el estado mental de la sociedad que se reúne en Twitter, de esa comunidad que se reúne en Twitter, porque es muy reactiva. O sea, es como leen feminismo y empiezan, bueno, uno que dijo que el único feminismo en Cuba se hacía en las camas de los generales, y como dice María, es un nivel de violencia muy, muy violento, pero también muy esquizofrénico. O sea, creo que realmente hay un problema ahí de cómo se está manejando el diálogo en este espacio que es tan inmediato y eso que es muy reactivo, ¿no? Entonces sí es muy preocupante también a la hora de pensar que realmente creo que todas las que estamos aquí estamos pensando más bien en cómo producir espacios de diálogo que son tan necesarios y que pasan por unas líneas de complejidad realmente muy difíciles, ¿no? No es un diálogo fácil, pero es un diálogo que requiere una disposición a escuchar, a preguntar, a conocer, a comparar contextos que son diferentes y bueno, eso nos demostró cuán lejos está un poco esa opinión que se estaba viendo en Twitter, nos demostró cuán lejos estaba de eso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, pues también, claro, es muy estimulante decir, bueno, a pesar de ese campo de batalla en que se convirtió de pronto un anuncio de un evento, pues qué bueno que vamos a tener este evento y por supuesto sí me estimuló mucho, pues finalmente pues conversar con todas ustedes, ¿no? Gracias. Y de Pola, del lado argentino, que estamos acostumbrados.
Estás muteada, Paula, todavía. A ver. Hola. Ahí estás. Bueno, les quiero decir que para mí es un honor enorme, de verdad, estar acá y de verdad conocer el trabajo de Hilda, de María. Para mí es una inspiración porque la realidad es que no sabemos lo que está pasando en Cuba y queremos saber y nos parece crucial y muchas veces como pensamos cómo podemos ayudar en la forma en la que sea para que la libertad vuelva a Cuba, y me parece esencial tener, o sea, esta conversación, conocer la experiencia de ustedes, así que para mí esto es un lujo total. Bueno, además que está Mercedes Funes, que la conozco y la admiro un montón, así que yo estoy de verdad muy, muy honrada de estar acá. Pero quiero decir algo un poco como desde el lado de la comprensión de ese tumulto que se armó tuitero. Me parece que estamos, o sea, justamente estamos tan desacostumbrados a poder pensar que puede haber un feminismo o que puede haber algo que no sea el régimen, que la gente reacciona, ¿entendés? Como dando por sentado una cosa que, claro, no es. Lo que pasa es que tenemos como que atravesar una reeducación para poder pensar que sí, que después de la revolución, finalmente, efectivamente, las voces se están alzando, y que esto, que es una novedad que ni siquiera esperábamos. O sea, a ese punto, digamos, para Argentina esto es una novedad radical y enorme, y creo que para Argentina como para un montón de otros lugares en el mundo. Entonces, claro, me parece que están justo en un lugar incomodísimo, porque son las enemigas perfectas, son las enemigas de la derecha, porque dicen, el feminismo, tipo, quieren, no sé, quemar iglesias. Y por otro lado, los otros que dicen, ustedes trabajan para el gobierno y son el feminismo partidario, que lo único que está haciendo es como un lavaje de cara para que nosotros pensemos que son progresistas y no creemos que son progresistas. O sea que para mí la labor que ustedes están haciendo es tipo doble, triple, múltiplemente más importante y más dura, justamente porque es como resquebrajar muchos años de un preconcepto, muchos años de una mala educación de lo que pensamos que es Cuba y de lo que pasa en Cuba. Entonces, bueno, no sé, por eso es espectacular este encuentro, y ojalá se hagan más encuentros, porque, o sea, digo, no sé, tenemos que saber lo más posible sobre Cuba. Este es un momento importante. No sé, quiero que nos cuenten todo. Sí puede ser. Gracias, Paula. Mercedes, ¿tenés alguna reflexión sobre el tumulto? Coincido profundamente con Paula en esto de que estamos en un momento en que es muy importante también empezar a escuchar estas voces desde afuera, que son voces completamente distintas y nuevas, y que nos sacan del preconcepto. Y al mismo tiempo, a mí me hizo acordar un poco a lo que nos pasaba en 2015, cuando comenzamos con Ni Una Menos. Teníamos como mucha reacción de ¿por qué Ni Una Menos, sino nadie menos? ¿No? A veces cuando las mujeres nos unimos por una causa, acá vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las mujeres en Cuba, ¿y por qué no vamos a hablar, además de feminismo en Cuba, de otros temas que tengan que ver con derechos en Cuba? Bueno, sí, nos interesan los derechos en Cuba, pero hoy vamos a hablar del feminismo en Cuba. Entonces, ¿por qué no nos podemos ocupar hoy de esto? La mujer nos tenemos que ocupar de todos los temas. Entonces, me parece que a veces esa exigencia y con muchísima violencia se carga contra las mujeres. A la mujer nos pasa muchísimo eso. Bueno, es algo con lo que cargamos y que lo tenemos que combatir, porque además haciéndonos cargo, y instituyendo estos temas en agenda, digamos, específicamente, bueno, vamos a luchar por los derechos de las mujeres, es como lo sacamos adelante y como logramos, digamos, trabajar por
las grandes causas, que no quiere decir que no nos interesen otras, digo, nos interesan todos los derechos humanos, digo, porque nos interesan todos los derechos humanos, nos interesan los de las mujeres, pero nosotros somos activistas feministas, ¿qué vamos a hacer? Digo, vayan a pedirle a otros otras cosas. Digo, a veces son muy violentos y específicamente con las mujeres, y yo creo que ese es un problema que en Twitter se ve muchísimo porque es un lugar de muchísima violencia. A mí me recordó muchísimo lo que pasaba con esto del nadie menos. ¿Por qué no se ocupan de los niños? Y bueno, porque en este momento nos estamos ocupando de la causa de las mujeres muertas. Y nos vamos a ocupar de esto, y no está mal que nos ocupemos de esto, está perfecto. Entonces, me parece que reivindiquémoslo, digamos, somos feministas, está bien serlo. Gracias. Sí, las estaba escuchando y voy a tomar alguna de las palabras de ustedes. Me gustó mucho eso del tumulto, tiene mucho que ver con el tumulto. Y una de las cosas que efectivamente vi esto que decías, Mercedes, repetido, de cómo se habla de feminismo en un lugar como Cuba, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, hay cierta pertinencia, ¿no? En el sentido de, explíquennos, cuéntenos cómo se hace un feminismo en Cuba, frente a un Estado, cómo es ser activista feminista en Cuba, frente a un Estado hiperviolento, y cómo es ser feminista en Argentina, frente a un Estado que en ciertos lugares, hay territorios en Argentina en que el Estado también es hiperviolento, por ahí estando en Buenos Aires uno se lo olvida, pero también frente a una sociedad que puede llegar a ser muy violenta con el activismo de mujeres. Entonces, retomando esa pregunta del tumulto, que obviamente fue hecha desde la indignación, yo se los pregunto desde la objetividad. ¿Cómo es el feminismo en Cuba frente a ese Estado? ¿Cuál es su experiencia como activistas feministas en Cuba y en Argentina? Chicas, desmutense. Cuando quieran, ustedes, yo hago las preguntas y me borro. Hablen las cubanas, chicas, dale, queremos escucharlas a ustedes. Bueno, hablo yo entonces, que Hilda parece tímida hoy. Bueno, mi experiencia como feminista, yo creo que es bien, o sea, partió desde la inconsciencia un poco, porque el término feminismo en Cuba es un término que ha estado demonizado durante mucho tiempo. Aún cuando llevo mucho tiempo, muchos años trabajando sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sobre todo mujeres activistas, sobre el tema de la racialidad, que es otro de los temas de los que también me ocupo y que hago que de alguna manera coincidan ambos temas. Me doy cuenta de que aún así les rehuyo a reconocerme durante mucho tiempo ser feminista, justo por todo el lastre que tenemos siempre detrás las feministas, a obras reconocidas. Y es cierto, hay una polarización muy grande. Yo creo que los derechos humanos no debieran tener color político, no debieran tener ningún tipo de ideología detrás, porque la realidad es que lo que siempre decía antes de reconocerme como feminista era que nosotras tenemos un problema que se llama Cuba. Un problema que, como ustedes mismas han reconocido, por muchos años que vivimos dando gritos, se conoce poco. La gente suele parecerle más cómodo o se siente más cómodo pensando en la versión oficial y paradisíaca de playas lindas en medio del Caribe y de una sola organización donde todas las mujeres militamos y todas somos, bueno, parte de esta cosa paradisíaca es que todos seamos iguales, ¿no? Y que nadie disienta. Y bueno, y después, tristemente, cuando me asumo como mujer feminista, tengo que entonces chocar con estas otras personas que yo consideraba aliadas en materia de derechos humanos y que consideran que ser feminista es ser de izquierda y estar aliada a la misma vez con la ideología de Estado, que es no solamente machista, es misógina, es además racista, es clasista. Basta con ver los representantes de gobierno o de Estado que tenemos allí y que vemos y que además dictan leyes y que desconocen además las voces diversas que tiene la sociedad civil independiente. Asumiéndome como feminista y a cuenta y riesgo, me he dado cuenta que el feminismo en Cuba es muy diverso,
vamos desde las que aún siguen siendo feministas y siguen al lado del Estado, de la dictadura, aliados o sea, y en sintonía con esa ideología que desconoce a otro grupo enorme de mujeres feministas que no están aliadas y que no están alineadas a la ideología del Estado. Creo que el 2020 nos enseñó mucho a todos la pandemia, pese a las muertes que hubo dolorosas y a toda la incertidumbre de si seguíamos vivos al día siguiente o si seguíamos sanos al día siguiente, nos enseñó mucho a las feministas cubanas, y pasamos de considerar, o muchas de ellas pasaron a considerar, que la violencia ejercida por el Estado contra las mujeres activistas también era violencia de género. Y creo que se lo debemos, por ejemplo, a la solicitud de ley integral que se hizo a la Asamblea de Poder Popular en noviembre del 2019, que suscitó muchísima polémica, y que muchas nos quedamos inconformes porque justo nos hablaba de esta violencia política, o nos hablaba todo lo que quisiéramos de esta violencia política de la que somos víctimas nosotras. Entonces, bueno, el 2020 por suerte terminó con una alianza tremenda, porque además durante el 2020 incluso las mujeres que militan en el feminismo desde una perspectiva de izquierda asumida y que asumen el feminismo también como izquierda solamente, fueron atacadas, fueron acosadas, fueron difamadas en los medios oficiales solamente por el hecho de exigir una ley integral contra la violencia de las mujeres, contra las niñas y mujeres y niñas en Cuba, que no dejara fuera incluso a las mujeres trans. Y bueno, esto, yo creo que esta mala experiencia hizo que muchas termináramos con un discurso en sintonía. Y también me sucede mucho que, o sea, yo, como les dije al principio, yo el tema de la racialidad también la llevo a la par del feminismo, porque muchas veces estos feminismos terminan siendo feminismos blanqueados, feminismos excluyentes con las mujeres negras y mestizas. A mí me gusta decir que la violencia en Cuba no es en abstracto. Me gusta decir, por tanto, que el feminismo en Cuba tampoco puede ser en abstracto. Y aunque muchas mujeres de las que voy a mencionar cuando tenga la oportunidad, porque supongo que hablaré un par de veces más, tienen rostros, la mayoría de las mujeres de las que hablo son mujeres afrodescendientes y son mujeres que no se reconocen como feministas, sin embargo tienen las mismas exigencias que tengo yo como feminista. Gracias, María. Hilda, ¿querés contarnos tu experiencia? Sí. Yo nada más voy a decir que no es que esté tímida, que yo creo que cuando nos toque hablar a las cubanas, creo que María debe hablar primero. Y es por esta razón que a María le parece una tontería, pero yo creo que es importante, que es que yo estoy en México ahora mismo. Bueno, yo estoy físicamente en México y con el corazón en La Habana, obviamente, ¿no? Porque eso o sea, la distancia geográfica no significa nada. De hecho, quería aprovechar un poco el contexto que María da, porque lo que, en mi experiencia, realmente lo que pasó, yo creo que esta cosa del feminismo... Sí, claro, hay un momento en que uno llega y dice, ay, soy feminista, ¿no? Pero todo el proceso que ocurre para llegar a eso realmente no es un proceso de identificación abstracta, como está diciendo María, ¿no? Es un proceso simplemente de involucramiento en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo salí de Cuba hace mucho tiempo, pero he estado yendo con relativa frecuencia, pero realmente fue en México, a partir de este movimiento que culminó en esta grandísima marcha del 8 de marzo del año pasado, donde yo me involucré más, o sea, en el proceso en México, ¿no? Y bueno, después en Cuba ocurrió esto a partir de noviembre, que fue este proceso del movimiento San Isidro, que creo que fue como o sea, creo que evidentemente viene a partir de esta exigencia por la ley integral que María estaba contando, que por supuesto creó esta especie de red de alianzas, porque todo el mundo se dio cuenta que había un problema de fondo. O sea, se hizo muy obvio que había un problema de fondo que tenía que ver con el control monolítico del Estado, que por supuesto ningún tipo de contestación, ningún tipo de disidencia, ningún tipo de oposición y ni siquiera ningún tipo de crítica en plan de reforma lo acepta porque pierde ese poder monolítico. Entonces, claro, en la medida en que más personas y más organizaciones y más reclamos están puestas de ese otro lado, que es el lado contrario del Estado, incluso aunque no sean frontalmente contrarias al Estado, que eso es lo interesante, claro, pues hay una alianza natural que se genera ahí, ¿no? Y bueno, para mí el proceso fue un poco eso, pero fue también esto que ocurrió a partir de noviembre en Cuba, que es al mismo tiempo, claro, como consecuencia un aumento de la represión que ha estado realmente creciendo desde ese momento hasta acá.
pero al mismo tiempo un aumento de la contestación al Estado, ¿no? Y a ese carácter monolítico del Estado. O sea, las dos cosas van juntas, ¿no? Y bueno, para sentirnos más optimistas, yo voy a poner la segunda primero, ¿no? Hay un aumento de la contestación al régimen monolítico del Estado, ¿no? Y eso hizo que también en las circunstancias de la pandemia, también vía Zoom, porque ha sido muy interesante el papel de Zoom en esto, ¿no? Yo empecé a reconectar con un montón de gente, por ejemplo, con María, que nos conocíamos hace muchos años, pero hacía también muchos años que no hablábamos directamente, ¿no? Entonces ahí empezamos en un trabajo que era eminentemente práctico, ¿no? Un trabajo que no estaba limitado al feminismo, era un trabajo que estaba sobre todo, y sigue estando sobre todo orientado a los derechos, ¿no? Pero me parece muy interesante, y creo que lo que María está comentando conecta con lo que Mercedes decía hace un tiempo, que es que en Cuba hay una discusión que pasa por una parte, esta cosa sectorial, digamos, como que de que hay grupos específicos, feministas, activistas, LGTBIQ, animalistas, ahora hay un movimiento de medioambientalistas muy importante también, que son, digamos, como sectores que uno ve separados, y luego hay como una insistencia en que ya no pidan más nada, que lo que hay que pedir que se caiga la tiranía, ¿no? En este discurso súper. Entonces en Cuba la tensión pasa un poco más, porque si tú perteneces a uno de estos sectores o a uno de estos grupos y estás involucrada con un reclamo específico, es como si no estuvieras viendo la realidad, porque lo primero que tiene que pasar es acabar con el régimen y después vendrá todo lo demás, ¿no? Y creo que no es exactamente la manera en que, por ejemplo, se puede ver en otros lugares donde esto pasa más por un comentario que apareció en Twitter, que creo que María fue la que le respondió, que le decían, pero en Cuba las feministas no, en Cuba todo el mundo es atacado por el Estado, ¿no? Y claro, bueno, sí, o sea, claro, pero no significa que las feministas no puedan hablar de las mujeres y los militantes antirracistas hablen del problema de la raza y así, ¿no? O sea, como no hay ninguna contradicción en eso, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia ha sido realmente involucrarme en la práctica, una práctica que pasa mucho en una mezcla, yo creo que entre reflexividad y activismo, porque creo que son necesarias las dos cosas. En Cuba todos los días pasa algo. Ahora mismo está el caso de Luis Manuel, que casi lleva un mes en un hospital secuestrado, aislado, incomunicado, o de Michael Osorbo, que lleva una semana preso sin que nadie sepa ni siquiera en qué estación policial está o cuál es su estatus legal. Entonces todos los días es algo que mueve a una reacción que es activista, ¿no? Por supuesto. Y al mismo tiempo todos los días hay una necesidad grande de reflexionar, y en ese sentido igualmente me siento honrada y creo que es un privilegio que podamos estar conversando en este tipo de espacios, que ojalá se reproduzcan muchos, porque pasa por el desconocimiento, o sea, por la imposibilidad de crear alianzas que serían naturales, por ejemplo, entre los temas de género y raza. María efectivamente ha estado trabajando en las dos direcciones y es algo que muchos feminismos reconocen como una necesidad, ¿no? Uno no puede hablar solamente de uno de esos problemas como si los demás no existieran, ¿no? Porque en la realidad no existen de manera separada. Pero también pasa por una imposibilidad de crear alianzas con activistas feministas en otros países, porque la realidad de Cuba es tan diferente que es un poco como, es muy difícil reconocer cuáles son las condicionantes, cuáles son las condiciones de realidad en las cuales esos activismos ocurren en un país y en otro, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante como poder hacer esas comparaciones, ¿no? Para mí ha sido muy importante la experiencia de México, porque me permite encontrar cuáles son las diferencias y cuáles son esas cosas que muchas veces damos por supuestas, que las explicamos y creemos que son muy sencillas de entender porque son del contexto cubano y son absolutamente imposibles de entender en otro contexto. Por ejemplo, estoy pensando en Yo Sí Te Creo en Cuba, que es un movimiento que digamos que es como el capítulo cubano de Yo Sí Te Creo de otros países, que en Cuba tiene la particularidad de que claro, es un movimiento que piensa acompañar a las víctimas, dar apoyo psicológico a las víctimas, pero que en la medida que vive en un sistema que desconoce, ilegaliza, criminaliza e incluso puede terminar juzgando legalmente a un movimiento que actúa al margen del Estado, entonces claro, pues su naturaleza es un movimiento que para empezar no tiene como ni los recursos que hay en otro lugar, ni tiene la presencia pública que hay en otro lugar, entonces depende mucho de esas otras alianzas que se puedan formar. O sea, es la manera en que funciona un movimiento como Yo Sí Te Creo en Cuba, o como puede funcionar en otros lugares, es en ese sentido muy diferente, y es en ese sentido también tiene muchos otros desafíos, unos desafíos que realmente requieren y piden por la alianza de movimientos semejantes en otros países que existen en un contexto diferente, ¿no? Entonces ese es un poco mi
mi experiencia, que es como estar, yo la resolví hace un tiempo diciendo un poco lo contrario a lo que dice una canción que fue popular en Cuba hace unos años, que uno cuando estaba así afuera no es ni de aquí ni de allá, ¿no? Y yo lo resolví diciendo que finalmente yo soy de aquí y de allá. Entonces, en vez de estar como entre dos aguas, realmente estoy en las dos al mismo tiempo, ¿no? Porque estoy, por supuesto, muy involucrado en la realidad de México, que es mi realidad hace muchos años, y la realidad de Cuba, que no deja de ser mi realidad constantemente, ¿no? Y bueno, ahora con una mayor intensidad a través de la participación en el reclamo de derechos, que creo que sí, efectivamente son derechos de las mujeres que están, que por supuesto se cruzan en una dictadura como la de Cuba, la verdad se cruza completamente porque la represión política pasa sobre estas líneas de género y de raza y también de clase o de sector social, ¿no? Entonces las mujeres que están ejerciendo una oposición política, por supuesto, tienen un mayor peso de esa represión, o sea, sobre ellas recae. Entonces, como todo, no se puede desligar una cosa de la otra. Pero mi experiencia ha sido esa, involucrarme en la práctica y en tratar de reflexionar y de alguna manera impulsar, que es algo que siempre estamos hablando, alianzas concretas, coyunturales, con mujeres y con feministas de otras zonas de Latinoamérica, fundamentalmente, que puedan comprender que tenemos condiciones de realidad diferentes, pero tenemos los mismos reclamos y los mismos intereses, y por tanto somos aliadas, ¿no? Naturales, digamos. Gracias, Hilda. Y por el lado argentino, Mercedes Pola, ¿alguna de estas estrategias resuenan? Digo, el activismo, Sí. la reflexividad, las alianzas. Tomando de lo que decían las dos, me parece que hay algo que es como que me resuena mucho y que tiene que ver con lo que pasó acá, tanto menos con el tema de la violencia de género, como con otro tipo de violencia, como ahora con el activismo por la legalización del aborto, que es entender que los feminismos son muchos, pero son transversales, igual que es transversal el machismo, ¿no? o el patriarcado. Entonces ahí la estrategia muchas veces, digamos, es aliarnos, digamos, digamos, cuando logramos hacer alianza por los grandes temas de agenda, que son los que nos preocupan a todas, digamos, como esto, como la violencia, o el caso concreto de la legalización del aborto, y vamos todas para adelante con esas cosas, es cuando logramos hacer esos avances, más allá de nuestras divergencias absolutas con otros temas. Y me parece que ahí tenemos que como que ser muy inteligentes, igual que son inteligentes en eso, digo, desde el machismo. Entonces, digo, la manera de dar la vuelta es ser estratégicas. ¿Sí? Digo, lo que dicen ustedes de cómo se armaron estrategias en la pandemia, lo decías vos, María, me parece que es como muy clave. Te empiezas a dar cuenta también que, digo, sí, también, sí, digo, hay mujeres que están sufriendo violencia, digo, en lo que uno considera que es el otro lado. Bueno, es el lugar donde uno puede nada, hermanarse, y aunque después, como digo, y también es y frente a lo que decía Hilda, también me parece que como, digo, digo, con mucha diferencia, digamos, porque es una diferencia abismal, digamos, como que cuesta mucho ponerse en un lugar donde, digamos, donde la falta de libertad es como inimaginable, uno no se la puede ni plantear, pero ante la disyuntiva de ¿están matando mujeres hoy? Debería ser la pregunta. Sí, ¿puedo hacer algo para cambiar eso hoy? Entonces, ¿por qué no debería hacerlo? Bueno, esa alianza la puedo negociar hoy, más allá de las otras cosas que esté haciendo desde mi activismo ideológico, partidario. Entonces, como me parece que como que a mí no me genera mucha duda, y es como lo que hemos hecho y que más resultados nos ha dado
en la Argentina. La verdad que cuando acá empezamos a dejarnos llevar por lo que en general terminan haciendo los varones para separarnos, que es, bueno, no, miren, están jugando, esto es digo, están apropiándose del discurso desde tal lado o desde tal otro, o no digo, cuando empiezan a meterse desde esos lugares y terminamos jugando a eso es cuando perdemos el norte. Cuando, digo, si no, en general avanzamos con acuerdos concretos y lo hacemos desde la heterogeneidad, porque las mujeres entendemos que somos diversas, digamos, hay una exigencia después de que seamos un conglomerado homogéneo, uniforme, único, que finalmente es como la exigencia del régimen. El feminismo no es uno, igual que no hay una sola manera de ser cubano y no hay una sola manera de ser mujer. Parece. Gracias, Mercedes. Paula, ¿querés agregar algo? Vos también en aquí y allá. Sí, me copa lo que dice Mercedes de que el feminismo no es uno, y me quedó una pregunta para María, por una cosa que ella estaba diciendo que quisiera como que la expandieras un poco más, que nos cuentes más. Porque vos decías que a partir, bueno, de los movimientos que se estaban dando, de alguna manera esos dos feminismos, ¿no? Como simplificando un poco, pero digamos, el feminismo que estaría fuera del Estado, que digamos que está trabajando digamos, estas cuestiones digamos, de raza, etcétera, donde te ubicás vos, María, donde está Hilda también. Y por otro lado estarían las otras feministas que están como del lado, o sea, trabajando con el Estado o de una posición de un feminismo partidario, y que sin embargo, en medio de esta crisis de represión, bueno, de los que estuvimos viendo, del movimiento San Isidro, que ustedes contaron un poco, como que hubo una unión ahí. O sea, entre estas dos facciones que, digamos, empezaron a colaborar. ¿Eso fue así? Bueno, no fue así exactamente. O sea, existen muchos feminismos en Cuba, ¿no? Hay una vertiente fundamental, o sea, que es y que se considera desde el 59 como ellas, las feministas abanderadas, que no tienen nada que ver con esas otras personas o estas otras mujeres que también se consideran feministas y que decidieron presentar esta solicitud de ley integral. Sería bueno aclarar, según la Oficina Nacional de Estadísticas, que el 80% de la población femenina en Cuba pertenece a la FMC, pero esta membresía no cuenta con la voluntariedad de las mujeres mayores de 16 años, o sea que FMC, decinos que Federación de Mujeres Cubanas, okay, que es la única organización reconocida como legal y de alrededor de la que se pueden aglomerar todas las mujeres en tanto. O sea, es una membresía a la que no nos piden ningún tipo de voluntariedad. O sea, tú a partir de los 16 años perteneces, quieras o no, a la Federación de Mujeres Cubanas. Estas mujeres... ¿Qué implica esto? Claro, contanos qué implica eso, que a partir de los 16 vos entrás en esta federación en Cuba. ¿Cómo es? No implica nada. Implica pagar si quieres o no, o sea, la voluntariedad no está en el ingreso, pero sí está en salirte de la federación. Esa viene siendo la organización feminista reconocida a la que pertenecemos todos por cuestiones naturales. Recuerden que también el partido asume, así como el partido y toda la dictadura asume una omnipresencia sobre nuestras vidas tremendas que nos incluyen en grupos, incluso cuando nosotros no podemos no estar de acuerdo, nuestras familias no están de acuerdo. Ese feminismo, o ese de lo que además mucha gente reconoce como el feminismo en Cuba, y por eso quizás los ataques en Twitter, sí no se ha pronunciado de ninguna manera. Si se pronuncia, por ejemplo, en los mítines de repudio que le hacen a otras mujeres, se pronuncian cuando van a atacar a estas otras mujeres. Se pronuncian ahora, después de mucha presión, han sacado algo que se llama Programa de Adelanto de la Mujer, pero aún no se sabe el programa en qué consiste.
De ese feminismo salimos todas. Ese es el patrón mal formado que tenemos de feminismos en Cuba. A partir de ahí, otras mujeres que siguen considerándose de izquierda y que siguen de alguna manera alineadas a la política de Estado, pero que son de grupos independientes, presentan entonces esta solicitud de ley integral ante la creciente ola de asesinatos de mujeres que, claro, ante Argentina o ante México, donde sabemos que la violencia es mucho más elevada, o al menos mucho más radical, mucho más, o sea, desemboca en más muertes, porque hay distintos tipos de violencia y nosotros la vivimos a diario, hay muchos tipos de morir, muchas formas de morir también. Nuestros feminicidios pueden parecer ínfimos y eso ha sido el argumento que ha tenido siempre la oficialidad para callarnos. Pero cuando lo tiras contra la población y haces un balance de porcientos, te das cuenta que nosotros estamos a la altura de México o de España, teniendo en cuenta proporción. No estoy hablando de que sean los mismos números literalmente. Y ante esta violencia creciente, además de, bueno, el acoso que se toma y se asume como una cuestión cultural, pero a veces tiene muy alto nivel de violencia y de intrusismo en la vida de uno y en el espacio vital de uno, sin tener en cuenta además que teniendo en cuenta además que el Código Penal no reconoce el feminicidio como una manera de, o sea, un crimen de odio hacia las mujeres, teniendo en cuenta además que las leyes, muchas leyes en el decreto penal, en el Código Penal, disculpen, reconocen a las niñas como mujeres, teniendo en cuenta además que el matrimonio infantil está reconocido en el Código Penal como algo normal, o sea, puede ser llevarse a cabo y que estamos entre los números más alarmantes de matrimonio infantil. Teniendo en cuenta todo ese panorama y mucho más la violencia contra activistas que ya habíamos hablado en un inicio, estas mujeres presentan esta solicitud de ley integral y a partir de ahí entonces empieza, que viene siendo, ellos lo presentaron en noviembre de 2019, y a partir de ahí hubo toda una campaña contra ellas, desde la oficialidad, desde los medios oficiales, vinculándola a financiamientos extranjeros que para otro lugar pueden no constituir nada, pero aquí, bueno, hay una ley 88 que te incrimina y que te puede tachar de mercenario y que puedes terminar con penas de prisión de 7 a 30 años de privación de libertad. Entonces, a partir de ahí es que vienen todas estas otras alianzas y, digamos, otros tipos de concepción de la violencia, como concebir y reconocer que las mujeres activistas, que las periodistas independientes estamos viviendo también violencia de género desde las políticas de Estado. Y por eso terminamos el 2020, pienso yo con muy buenas amigas nuevas, con muy buenas alianzas, y creo que no solamente yo, o sea, también está la Red Femenina que venía trabajando desde hacía mucho tiempo el tema de la violencia de género. Hay un observatorio que ha inaugurado Alas Tensas, que radica en España principalmente, pero está muy bien conectado con las cubanas, con las que vivimos aquí en la isla, porque además esa es la otra. Para entender Cuba hay que saber que Cuba está diseminada por el mundo y que tanto los cubanos que nos quedamos acá como los que se fueron en algún momento tenemos el mismo interés y de alguna manera, o sea, no coincido tanto con lo que dice Hilda, de que es cierto que hay una urgencia de mucha gente, de muchos grupos en defender sus intereses, que no son pequeños, que nos atañen a todos, pero también es cierto que la raíz de todos esos males, de los animalistas, de este nuevo movimiento ecológico, de las feministas, la raíz de ese mal es una dictadura de 62 años, que se empeña en sostenerse en el poder y que cada día es peor, cada día es más cruenta, cada día los métodos son más sutiles, más sofisticados, y de ahí, bueno, conecto con la idea de que hay muchas maneras de morir. Entonces, dime si te contesté, por favor. Sí, no, ¿cómo son? ¿Puedes contarnos por qué son cada vez más sutiles los métodos de la dictadura? ¿Puedes ahondar un poco en qué momento de la dictadura estamos ahora? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, no sabría decirte en qué momento, si ya en los estertores, esperemos que sí, o si hemos vuelto al medioevo.
hay una vuelta al linchamiento que se creía, linchamiento público que se creía olvidado, porque en la década del 60 fue un método bastante recurrente, linchamientos públicos, unos actos de reafirmación revolucionaria, como llaman ellos, pero que realmente son mítines de repudio, donde un grupo de personas va a gritar, a ofender, a agredir a una activista o a una periodista. Es el caso, por ejemplo, ahora, después de los sucesos de noviembre del acuartelamiento en San Isidro, varios activistas sufrieron eso, y Diana Hernández es una de ellas, por ejemplo, periodista de Civil Cuba, que lleva además 49 días sin poder salir de su casa. Está sitiada totalmente. Ese es otro de los métodos nuevos y sofisticados. No pienso que nuevos, pero yo lo que creo es que estamos viviendo en una etapa de más visualización de lo que es la dictadura cubana. O sea, los activistas, los escritores, los artistas en la década del 80 tuvieron que salir corriendo justo por estas mismas razones. Lo que no había internet. En la década de 60, todos los éxodos masivos que ha habido durante los 62 años de dictadura han ido acompañados de mucha violencia. Como también ha habido mucha violencia en distintas etapas, como por ejemplo la Primavera Negra, que todavía la gente está hablando de que hay una Primavera Negra segunda edición. Es cierto que ahora hay mucha violencia, es cierto que las consecuencias las estamos viendo ahora con mucha más facilidad porque tenemos justo internet, pero en la Primavera Negra hubo el encarcelamiento de 75 personas sin derecho a nada, y las condenas fueron de 20 y tantos años, 27 años, 30 años. Y la solución que le encontró la dictadura para salir de estas personas fue brindarle un exilio no reconocido. O sea, casi ninguno salió, por no decir que ninguno salió como preso político. Casi todos salieron en calidad de váyanse que no los queremos aquí, pero en España no los reconocían como presos políticos, que era el destino final. Y entonces, bueno, ahora cambia quizás el panorama, no es que sea diferente o no, pero dime, Cecilia. No, a mí de hecho me interesan mucho las comparaciones porque me sirven para entender la represión. Efectivamente no hay 75 detenidos, pero hay un montón de detenidos en sus casas que no pueden salir ni a comprar agua. Pero volviendo un poco a lo que planteaban sobre como esta tensión de hacer alianzas o no, que yo creo que también es un punto a tener en cuenta de la situación de hoy de Cuba. Pensaba en la tensión entre la apropiación de una agenda, digo, qué herramientas tiene el Estado en Cuba, en Argentina, o ciertos sectores, el machismo, sectores hegemónicos, usemos el lenguaje que les sea cómodo, que puede tener que ver con apropiarse de ciertos temas de forma de desarmar esa agenda, ¿no? Yo veo como al gobierno cubano bastante lento en esa estrategia, y por ahí a sectores de la sociedad argentina más ávidos de apropiarse de una agenda. Pero un poco quería volver a esta idea de la tensión entre armar alianzas y por ahí tener el cuidado de no ceder a la apropiación, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo piensan ustedes los límites de esa alianza? Partiendo de la base de que las mujeres podemos hacer alianzas estratégicas, ¿no? O sea, no tenemos que ser puristas ni moralistas, podemos tener alianzas estratégicas con objetivos a corto, mediano plazo, como cualquier actor político. En ese sentido, ¿cómo piensan ustedes los límites de las alianzas? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no en Cuba? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no en la Argentina? Quería, ahora sí voy adelante de María. No, quería aprovechar tu pregunta para conectar un poco con una cosa con algo de la historia del proceso cubano, que creo que es importante en relación con esto de la Federación de Mujeres Cubanas, ¿no? Y que es que al principio, bueno, estoy hablando de los años 60, hubo un proceso justamente de apropiación, ¿no? Que fue un proceso como de hacer confluir en una sola organización que está al servicio del Estado
todo un grupo de organizaciones que existían. Esto ocurrió en el tema de género, había varias organizaciones digamos, como que eran no necesariamente feministas, pero que trataban asuntos diferenciados de la mujer, algunas claramente feministas, y todas esas organizaciones terminaron en la Federación de Mujeres Cubanas. Entonces, claro, la Federación de Mujeres Cubanas de alguna manera nace, como otras organizaciones, nace un poco para impedir esa diversidad de miradas, de organizaciones, de proyectos, de acciones que había, ¿no? En otro tipo de sociedad, pero que existían y que, bueno, que es muy importante, ¿no? Y claro, eso termina siendo un tipo de organización que se convierte en una organización realmente paraestatal y que ejecuta los designios del Estado y que también le funciona al Estado para decir que ya ese problema se resolvió, ¿no? Entonces en Cuba, por ejemplo, pasó eso con el feminismo y también pasó con el tema racial, ¿no? Pero, por ejemplo, con el feminismo el Estado cubano simplemente dijo, bueno, el aborto es legal, ya, cumplimos, ¿no? Como check, ¿no? Entonces, claro, eso de hecho es un tema que siempre entra en discusión cuando hablamos con mujeres en otros países. Nos dice, ay, pero ustedes tienen aborto legal, que es algo por lo que nosotras estamos luchando, ¿no? Sí, tenemos aborto legal, pero eso hay que entenderlo de nuevo dentro de la lógica de un Estado que al decir, ya nosotros resolvimos este problema, dice con eso que ya se resolvieron todos los demás problemas y que por tanto actúa sordamente frente al tema del aumento de los feminicidios, que realmente ha sido muy grave en el último año, muy grave para la realidad de Cuba, es muy grave. Creo que yo lo había notado, hubo como 28, cerca de 30 feminicidios en el año, que es un número, sí, muy alarmante para la realidad cubana. Que además esos son feminicidios que no están en informaciones oficiales, no hay estadísticas, no hay una información desde el Estado de cuál es la situación de eso. O sea, sabemos de eso gracias a la prensa independiente, gracias por ejemplo, a observatorios como el de Alas Tensas, pero no lo sabemos nunca a través del Estado, porque claro, la lógica del Estado es, ya nosotros resolvimos eso, lo resolvimos además en los años 60, que las discusiones eran otras, las problemáticas sociales, Cuba misma era otra en los años 60, y como lo resolvimos ahí, pues ya no tenemos más nada que hablar, ¿no? Entonces, claro, ese es el primer paso de esta apropiación por la que tú estás preguntando, ¿no? Que es desaparecer otras organizaciones que garantizan esta diversidad, que bueno, por eso es importante la sociedad civil, ¿no? Que garantizan esta diversidad de miradas que no están necesariamente articuladas desde el Estado, las transforma en una organización que está al servicio del Estado y que por supuesto termina siendo una organización que es nominalmente feminista porque atiende los problemas de las mujeres, pero en realidad no lo es porque siempre tiene que responder por la voz del Estado y no por la voz de las mujeres. Y eso creo que es muy importante en términos de apropiación. Creo que otro elemento es, por ejemplo, que antes de que empezaran las discusiones, que yo creo que tendrán quizás 10 años, sobre el tema de la sociedad civil, o sea, cuando se empezó a hacer muy explícita la crítica de que uno de los problemas que había en Cuba es que el Estado impedía la existencia de una sociedad civil, o sea, impedía el nacimiento de ONGs o de agrupaciones de interés. Cuando eso se hizo evidente, el Estado lo que hizo fue decir que la FMC, como junto a otras organizaciones, eran la sociedad civil cubana. Entonces eso creo que es un caso de apropiación muy, muy claro, porque no solo se apropia del nombre, ya de la denominación, y se apropia, o sea, reduce la diversidad a esta cosa monolítica que está al servicio del Estado, sino que utiliza términos que impiden entonces posicionarse desde ese otro lugar que ya ha sido ocupado por el Estado, ¿no? Creo que esa es una de las... Y bueno, sí, yo creo que hemos aprendido algo en este último año, tiene mucho que ver con esto de las alianzas y de la necesidad de crear un tipo de alianzas que sean, por supuesto, coyunturales, estratégicas, que no tenemos que estar de acuerdo en una agenda, porque además no se trata de eso. Cuando se están defendiendo los derechos humanos, la discusión no es sobre si usted está de acuerdo conmigo en que las tesis de Feuerbach o Trotsky, o sea, como que no tiene que ver con eso, tiene que ver con que los derechos humanos hay que defenderlos y respetarlos, y claro que podemos encontrar una alianza en eso, ¿no? Y creo que tiene que ver también con una idea que hemos estado trabajando mucho, que es un poco de que no es que se hayan acabado las ideologías, o sea, no es esta cosa posmoderna de que es el fin de las ideologías, no, por supuesto, las ideologías siguen ahí los proyectos de mundo a los que aspiramos, por supuesto, pero que la discusión ideológica no puede sustituir a la discusión de los derechos humanos. No puede, simplemente, no puede sobreponerse. O sea, una discusión en la cual se justifique las violaciones de derechos humanos sobre una persona concreta a nombre de una ideología es algo que creo que para las mujeres, bueno, no solo desde el feminismo, sino desde muchas posiciones de
de lucha contraestatal, les diría yo, un poco pensando en Class 3, porque no es, digo contraestatal porque es un poco como eso, contestar la lógica monolítica del Estado, y no necesariamente, ay, vamos a tumbar esto y mañana veremos, no es contestar todo el tiempo esta lógica monolítica a través de la creación de posiciones de enunciación y de posiciones de lucha que no pasan por el Estado, y que por supuesto, siempre como se trata de un Estado totalitario y de una dictadura, existen en una permanente disputa con ese Estado, porque el Estado no da la posibilidad de que existan de otra manera, ¿no? Entonces creo que eso, que a nivel de cómo estamos pensando las alianzas, creo que pasa mucho por ahí, ¿no? Con que no estamos teniendo una discusión ideológica, aunque podamos tenerla y sea necesario tenerla. Pero lo primero que importa es la solidaridad inmediata y el posicionamiento inmediato frente a las violaciones de los derechos humanos, que como María está contando, yo igual no sé qué nombre ponerle a esa fase, pero creo que sí, evidentemente hay un recrudecimiento y hay una vuelta a cosas que creíamos que estaban superadas, que son de un nivel de represión inmediata, intensiva, que ahora simplemente ya no se puede esconder, ¿no? Ya es muy visible y por eso nos pone en otra etapa, pero no porque haya cambiado la represión, sino porque se hace, al mismo tiempo que más intensa, también se hace más visible. Esto me hace acordar muchas cosas que decís, Hilda, al caso argentino, digamos, me resuenan un montón de cosas de Argentina. Por un lado, o sea, la cuestión de decir, bueno, aprobamos la ley del aborto y eso ya se convierte como en una especie de carta blanca, dorada, feminista, que permite, digamos, o sea, como no pensar que el feminismo justamente tiene que seguir trabajando por los derechos de todas las mujeres, sino que como, bueno, está la ley, ya está. Entonces yo ya me coroné de progresista y por lo tanto no me pueden decir absolutamente más nada. No, digamos, dejo de estar interesado en otros temas como los derechos de las mujeres, o sea, no sé, en los derechos de las mujeres en la pandemia, como o sea, tantas han tenido como que dejar la fuerza de trabajo para ocuparse de la educación de sus hijos, lo que pasa, bueno, en una provincia de Buenos Aires, qué terrible, en una provincia de Argentina que se llama Formosa, donde también, o sea, vimos imágenes tremendas de mujeres que tienen que escapar del poder totalitario de un gobernador afín al régimen. No sé, hay muchas cosas que me resuenan como de esta idea de un Estado que es monolítico y que busca, o sea, cooptar todo lo que se parece a él y, digamos, y como dejar afuera y sin voz los grupos que no tienen ni ese cariz partidario, ni tienen tampoco voluntad de ponerse al servicio de ese Estado, sino que están como trabajando para los derechos de las mujeres, como los grupos feministas. En el caso de Argentina hubo, o sea, como un claro, una conversión total, digamos, como, o no sé si la palabra sería conversión, sino como, sí, una cooptación de un feminismo que se volvió totalmente partidario. Por eso, y que a la vez calla cada vez que hay violaciones a los derechos humanos que no se alían con lo que el régimen tiene ganas de ver. Que no se, digamos, que donde justamente es un feminismo partidario que deja de hacer denuncias que están vinculadas a la defensa de los derechos humanos y no las hace porque molesta al régimen o a los amigos del régimen, para que quede más claro. No sé, Mechi, ¿cómo ves vos esta situación? Veo esto el aborto es legal, es como eso, como exactamente lo mismo, es un mojón, por un lado sin duda, o sea, es indudable que es un cambio trascendental, porque digamos, yo no me puedo escindir de lo que significa para todas las mujeres de la Argentina que hoy se pueda comprar misoprostol en la farmacia, que sea gratis para las mujeres que no tienen para comprarlo y que valga la mitad para las que pagaban fortunas, y que haya un protocolo que se aprobó hoy, y eso finalmente se lo apropie quien se lo apropie, es un logro colectivo del movimiento de mujeres. Entonces, a mí ahí cuando se habla de apropiación, siempre me gusta recordar que es un logro nuestro. Digo, es legal porque lo conseguimos nosotras, presionando, aliándonos y no dejando que el tema pasara, digamos, y digo, lo hicimos después de la lucha de años, imponiéndoselo en la agenda a distintos gobiernos. Está bien, lo hizo el que
tuvo ganas de hacerlo, digamos. Y se lo apropió porque quiso y porque fue más vivo, finalmente. Entonces, digo, ahí, y de verdad como que no quiero soslayar el cambio fundamental que significa que una chica hoy le pueda decir a su madre, estoy embarazada, no lo quiero tener. Digo, eso cambió las reglas del juego para las mujeres en la Argentina. Ahora bien, efectivamente las mujeres hoy sabemos y lo decimos es como, bueno, no podemos pedir más nada. Ya está, porque no, ya está. Ya Bueno, tenemos podés hablar con la E igual, Mechi. y Eso tenemos sí, un montón. ¿Qué? perdón Sí, que te podés hablar con la... podés hablar Bueno, con por la eso. E. Además, tenemos un gobierno que muy estratégicamente puso discursivamente su retórica ahí, hizo un ministerio de las mujeres, no puso más recursos económicos, pero puso burocracia al servicio de la causa. Entonces, ¿podemos pedir más recursos hoy para que no haya violencia contra la mujer? No, porque tenemos aborto. Pero hay un Ministerio de la Mujer que saca gacetillas todos los días yo recibo gacetillas del Ministerio de la Mujer comunicando que la ministra se reunió para decir la importancia de o sea, no le puedo explicar, es como, todo es retórica, como si el feminismo fuera solamente retórica, pero bueno, es un gobierno que se basa en esto, en el relato. Entonces, el relato hoy es feminista. Quizá ayuda, porque finalmente desde el relato se construye cultura, estamos construyendo una cultura más feminista. A mí me parece que en el camino hay algunas cositas que ganamos, porque tenemos aborto legal. Entonces, ¿se lo apropió a alguien? Puede ser, pero no. Hoy las niñas le pueden decir a sus madres estoy embarazada, ir a la farmacia y comprar misoprostol con una receta. Entonces, hay un cambio que de todas maneras me parece que nos lo tenemos que atribuir a nosotras, más allá de que después digan, bueno, no, sí, le roba la causa, bueno, finalmente hoy se la apropiaron los kirchneristas en este caso. No sé, a mí me parece que el movimiento de mujeres trascendió eso, que hoy se habla de femicidios, que es algo de lo que no se hablaba hace 5 años nada más en la Argentina. Hace 5 años se hablaba de crímenes pasionales. Hoy si alguien dice crimen pasional, se lo lincha en una plaza pública. En la Argentina hace 5 años no había registros oficiales para medir femicidios. Hoy todo el mundo sabe lo que es la violencia machista. Si alguien le toca el culo a una chica en el subte, bueno, ahora no funcionan tanto por la pandemia, pero si a alguien se le ocurre tocarle el culo a una chica en el subte, lo bajan otros varones. Entonces, hay un montón de cosas que cambiaron y que, digo, se las apropie quien se las apropie, digamos, aunque eso después se lo lleve inteligentemente, finalmente, se lo lleve inteligentemente un partido que hace de eso votos, y bueno, a mí me parece que el movimiento igual gana si con eso cambian las reglas del juego para nosotras. Mercedes, perdón, y digo, yo estoy de acuerdo con vos, ¿sabes? Te festeja y tengo compañeros que me han dicho feminazi y sí, sí, estoy a favor de la legalidad del aborto, eso sí. Pero tengo un problema con esto de, efectivamente, ellos inteligentemente se lo apropian, estoy de acuerdo, pero yo como activista del feminismo, ¿cómo logro? Pero si pudo haber sido de otro partido, si se hacía... No, sí, totalmente no, pero se los pregunto como activistas, o sea, es como un hecho de la realidad que es probable que el régimen, que los partidos políticos, que ciertos grupos se quieran apropiar de la agenda una vez que la agenda empieza a tener cierto valor social, ¿no? Ahora, ustedes como activistas feministas, ¿cómo
qué estrategias buscan para que eso no obture, como decían, ¿no? Inclusive ustedes mismas, tengo aborto, entonces ya estoy, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de mojones, de tácticas? No, a mí me parece que al revés, o sea, no, mira, con Ni Una Menos, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue, cuando empezamos la campaña, teníamos un montón de políticos que se querían sacar una foto con el cartel, levantando un cartel que decía Ni Una Menos. Entonces nosotros lo que hicimos fue decirle, bueno, comprométanse a hacer algo a partir de esto, porque usted es un político, no es lo mismo que levante un cartel usted diciendo, no quiero que haya violencia machista, a que lo levante, no sé, una actriz que no tiene ningún compromiso político, de hacer algo con eso. Entonces se comprometieron, digamos, los que tenían cargos o aspiraciones partidarias, a que era justo la campaña presidencial. Si llegaban a algo, tenían que, bueno, realizar un índice, generar un presupuesto. Bueno, finalmente los compromisos que asumieron se cumplieron. Entonces, a mí me parece que no se trata de despolitizar algo que es político, evidentemente, digamos. ¿Para qué lo vamos a sacar de quitar el contenido que tiene? Es como, trabajemos de la mano de eso. Después, porque es inevitable que ocurra. Nosotros en la primera marcha de Ni Una Menos lo que dijimos fue, era como, bueno, que vayan con banderas, que no vayan con... Sí, que vayan con banderas. Que vaya cada uno con su bandera y se comprometa con su bandera a hacer lo que quiera con eso. Es más, se van a comprometer más si lo hacen cada uno con su bandera. Ahora, bueno, si finalmente a la derecha le interesa menos el feminismo, bueno, puede ser que haya ocurrido, digamos. Pero digo, en un primer momento fue muy generalizado lo que ocurrió, digamos, al revés. La presidenta en ese momento, Cristina Kirchner, estaba muy ofendida con la manifestación, y me acuerdo que sacó una serie de tweets ese día donde se quejaba específicamente, y decía que era contra ella, que era contra la mujer. Después, bueno, se revirtió. Pero digo, a mí me parece que la manera de ganar es un poco como ir de caballo de Troya. Sí. Me gusta la imagen. Bueno, si les parece, hay muchísima actividad en el Zoom y también en el Facebook, así que yo voy a empezar en la locura de manejar acá, de verlas a ustedes y de también el chat, por eso saco la mirada, pero porque me pasan las chicas también preguntas a través del WhatsApp, las preguntas del Facebook. Quiero decirles que muchísima interacción, tanto acá, tenemos 22 preguntas, todas educadas, digamos esto, porque venimos teniendo un par de eventos en que esto no sucede. Así que retomando un poco la imagen de María que me llevo escrita de hay muchas formas de morir, me preguntaba cuáles son hoy los objetivos y los desafíos del feminismo actual en cada una de las regiones o de los países que ustedes trabajan. Bueno, esa pregunta supongo que no sea solamente para mí, ¿no? Porque yo trabajo en Cuba. Y mi objetivo fundamental en Cuba, o sea, como mujer feminista, no pertenezco a ningún grupo en específico, o sea, yo trabajo como periodista independiente realmente, aunque colabore sistemáticamente con Cubané. O sea, no pertenezco a ningún grupo de la sociedad civil que pueda decir, bueno, yo milito en tal organización, no es mi caso. Pero mi posición como periodista sí me permite, digamos, que interactúo con mucha gente que sí forma parte de esa sociedad civil más organizada, y que sé, por ejemplo, que muchas de las veces, o sea, en muchas ocasiones, los objetivos, como lo decía en un inicio, pasan por la misma agenda de las mujeres feministas que nos reconocemos como feministas en Cuba. Yo escuchaba a Mercedes hablando de alianzas y de cómo interactuar, o sea, cómo estas agendas pasan por la derecha, por la izquierda, y yo vuelvo sobre el tema, o sea, en Cuba fundamentalmente las alianzas
con los partidos políticos que por lo general son incipientes e ilegales, aquí solamente existe un partido, van en función también de los derechos humanos, van en función de, y a mí me gusta decir siempre que, bueno, nosotros vamos a tener trabajo para toda la vida, si asumimos como los derechos humanos como una posición ante la vida realmente, porque lo que puede ser una alianza ahora estratégica, lo que puede ser una ganancia ahora para todos, mañana puede ser con otro partido en el poder o como lo es ahora, con ese único partido en el poder, puede ser también un retroceso, puede ser otro motivo de lucha y de batalla. No sé, pienso por ejemplo en el tema del aborto, el aborto que además no se lo debemos a la dictadura, se lo debemos a un movimiento de feministas que tiene sus inicios en los principios del siglo XX y que llegó al 59 con una fuerza tal que fue capaz incluso de ganar al menos esa pequeña batalla. Y nos enfrentamos entonces a otro, por ejemplo, que es una cuestión de educación sexual y que de alguna manera atañe a todos y que incluye educar masculinidades. Además, ese es otro de los grandes mitos contra los que tenemos que trabajar aquí en Cuba todo el tiempo. Esta sociedad machocentrista todo el tiempo está pensando que le vamos a atacar a sus masculinidades, a estos supermachos que tenemos alrededor. Y esas masculinidades también hay que educarlas, también hay que encontrar alianzas en esas masculinidades e ir trabajando con ellas en función de avanzar todos en una sociedad que vive bajo dictadura. Eso a mí me queda bien claro, ¿no? Y yo pienso que la estrategia, el objetivo de la sociedad cubana, grosso modo, es eso, es una cuestión de derechos humanos, es avanzar en materia de derechos humanos. La alianza, por ejemplo, con el Estado, a mí me parece inaudita, esa es mi posición. Ahora mismo, o sea, establecer una alianza con una dictadura implicaría dejar afuera incluso a las mujeres por las que yo abogo y creo que no pueden quedar afuera. Ahora mismo acaban de sacar, bueno, te comentaba, este programa de Adelanto a la Mujer, y no hace 15 días Mel Herrera, una mujer trans, fue agredida en la calle por la fuerza policial. Una agresión que en un mundo civilizado, en un mundo que piense que una sociedad progresista sería inaudita. Y bueno, entonces te das cuenta de que hay una disonancia ahí entre ese supuesto avance que ha hecho el Estado en función de las leyes y de la protección de mujeres y niñas con la realidad, con la fuerza represiva que opera en la calle. Entonces las alianzas siempre tienen que tener, en nuestro caso, una mira ahí constante con quién se establecen y siempre previendo de que es una alianza hoy, pero es una guerra mañana. Clarísima, María. ¿Hilda? Sí, quería refrendar lo que está diciendo María en el caso de Cuba y Mercedes también en el caso de Argentina, ¿no? Que son realidades completamente diferentes, pero creo que eso es muy importante, que los logros son de las luchas de las mujeres, o sea, los logros no son del Estado. El Estado nunca ha sido, ahora vamos a resolver el problema, ¿no? Contra el Estado siempre en contra, ¿no? Como creo que eso creo que también es un aprendizaje de muchos feminismos, ¿no? Y no solo de los que estamos hablando, sino, por ejemplo, los feminismos que se desarrollan en pueblos originarios, ¿no? O en comunidades afro de toda Latinoamérica, son contraestatales por naturaleza, porque ya no estamos hablando, o sea, no estamos hablando solo de qué tipo de Estado, ¿no? Si es un Estado totalitario o es un Estado liberal o neoliberal, sino de que la naturaleza misma del Estado es esta como le decía a alguien que no recuerdo, que es esta maquinaria de apropiarse y de capturarlo todo, ¿no? Entonces contra el Estado, o sea, nunca puede ser como que estamos esperando lo que nos vayan a dar. Entonces los logros siempre están del lado de acá, digamos, ¿no? Pero, y eso es importante siempre saberlo y reconocerlo, ¿no? Entonces sí, como refrendar eso para que no vaya a quedar la idea que es que el buen Estado cubano de pronto dijo, las mujeres necesitan el aborto. No, había una lucha y una tradición de lucha muy grande, ¿no? Que viene de antes y que persistió después, ¿no? Y que persiste hasta ahora, ¿no? Si estamos aquí es porque somos herederas de todas esas mujeres que antes y después del 59 siguieron luchando en condiciones diferentes, pero siguieron la lucha, ¿no? Y lo otro que quería decir, que María también estaba refiriéndose a eso y que tiene que ver con estos desafíos, ¿no?
Por una parte, creo que el desafío en Cuba sí efectivamente es plantear, o sea, la lucha nunca termina, ¿no? No es como, y en eso creo que lo tenemos bastante claro, por lo menos un grupo de personas, ¿no? Que la lucha no es porque, ay, entonces ya ahora este gobierno se va a acabar y va a venir la democracia y la democracia resolvió todos los problemas, ¿no? Como eso obviamente no va a suceder así, ¿no? Ahora tenemos un partido, mañana a lo mejor tenemos 2, 4, pero la lucha va a seguir de la misma manera, porque no es una lucha partidaria y no es una lucha por la ideología, es una lucha por los derechos de las mujeres y por los derechos de todas y todos, ¿no? Obviamente no acaba, ¿no? Es una lucha que no acaba. Pero creo que es importante que lo que sucede en el caso de Cuba es que cosas que en otros países son diferentes, como los partidos, o esta diferencia que se hace del Estado y el gobierno, y por eso nosotros cuando hablamos de Cuba es el Estado es porque el Estado es todo lo demás, porque el Estado cubano justamente en eso consiste el totalitarismo, conjuntó en sí todo. El Estado es el gobierno, es el partido, es el sistema institucional, son las organizaciones paraestatales, por eso es el Estado del todo. Y luego hay lo que se le escapa al Estado y lo que podemos construir en esa zona de escape y en esas líneas de fuga que podemos construir respecto al Estado, ¿no? Y en ese sentido es mucho más monolítico, lento, que en otro país donde de pronto el Estado sigue siendo el mismo, porque es ese mismo aparato de fondo que captura, que se apropia, que impide, pero los gobiernos van cambiando, ¿no? Y van cambiando los partidos, entonces hoy de pronto es contra tal partido y mañana ese partido traicionó tal cosa que prometió y entonces es el otro y el otro se vino a apropiar, o sea, un poco este escenario que Mercedes nos está contando, ¿no? Y en ese sentido es un poco diferente, es una realidad de la otra, ¿no? Pero creo que lo que sí podemos de alguna manera estar de acuerdo, y creo que hay una potencia de los feminismos muy grande en eso, es en esta vocación contraestatal, ¿no? Que siempre está, o que entiende que el Estado es una construcción que es finalmente una construcción patriarcal, y que lo que se está luchando es incluso muchísimo más profundo y de mayor historia, o sea, es esta instauración completamente patriarcal, ¿no? Que en Cuba es muy obvia, porque además tenemos militares en los altos puestos, ¿no? O sea, es como verdaderamente militarizado, porque la violencia sobre las mujeres la ejercen muchas veces las mismas fuerzas del Estado, como esta historia que María Martínez estaba contando sobre Mel Herrera, ¿no? O sea, las mujeres son reprimidas por la policía y no hay una, o sea, sí hay una crítica, por supuesto, pero no hay una manera de impedir que eso suceda porque eso es constitutivo del propio Estado. O sea, el hecho de que ejerce una fuerza que es patriarcal y que se distribuye en unas líneas que pasan por la preponderancia y por la omnipotencia de la acción de las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, ¿no? Interesante e importante para comprender el contexto de Cuba, cómo eso está todavía más solidificado que en otros países, que lo que sabemos que sucede, pero que aquí llega a tomar una forma muy definitiva y muy dura de mover, o sea, se convierte en un muro muy, muy duro. Y que por supuesto reproduce toda una lógica que ocupa a toda la sociedad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo trabajé en el Ministerio de Cultura, bueno, no en el Ministerio directamente, sino en una instancia que pertenecía al Ministerio de Cultura, y yo recuerdo que muchos dirigentes eran muy patriarcales, o sea, y que hay unos niveles de misoginia y de machismo que son muy fuertes y que hasta hace muy poco no eran parte de la discusión pública. Eran cosas como que de alguna manera dábamos por hecho, porque son así, ¿no? O sea, exabruptos de violencia, de maltrato, diferenciados hacia las mujeres con las que trabajan. O sea, creo que está muy, hay un calado muy profundo dentro de la sociedad de legitimación de ese tipo de conductas, que de alguna manera identifican al hombre duro que puede ejercer la violencia con el dirigente estatal, porque claro que pues el Estado es esa forma de violencia que necesita de hombres que ocupen esas posiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ayuda a matizar un poco cuál es la situación de Cuba, sin desconocer que eso sucede también de esa manera en otros países, solo que con unos niveles de movilidad, porque hay una mayor diversidad de las fuerzas políticas y de luchadores por los derechos humanos, y porque el Estado no ocupa todo el espacio, porque además del Estado hay una sociedad civil, hay una contestación, hay una prensa, en fin, ¿no? Creo que sería una diferencia importante a considerar. Y lo otro que creo que es un desafío que por ejemplo, yo lo veo en México, y por lo que me cuentan de Argentina también sucede mucho, y creo que en Cuba también, pero matizándolo con esta situación que hemos estado hablándole, creo que un desafío que tienen los feminismos siempre es
que ocupan una posición, o sea, tienen un potencial de desestabilización tal que por ser de naturaleza contraestatal siempre están en esta disputa en la que todo el mundo se lo quiere apropiar, ¿no? En México ahora también lo estamos viendo, ¿no? Como que ese movimiento feminista, ahora de pronto hay grupos que se lo apropian. Por ejemplo, el PES se llama, bueno, uno de las fuerzas políticas más retrógradas que hay ahora mismo en México, de pronto aparecen como feministas, ¿no? Y tienen toda una promoción que es feminista, ¿no? Y dicen, pues una cosa inconcebible, ¿no? Pero bueno, lo hacen porque el feminismo tiene esta potencia y la potencia siempre es a la vez como bueno y malo, digamos, ¿no? Es una potencia de que puede ser una fuerza revolucionaria y transformadora permanente con un potencial de desestabilizar y de construir mundos alternativos, y por esa misma razón está siempre en peligro de ser apropiada desde distintas posiciones del espectro político. Y creo que eso es un desafío, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Bolivia, como en este proceso con Evo Morales, pienso, no sé, por ejemplo, en Mujeres Creando y María Galindo, lo que terminó siendo una disputa política, ¿no? Que fue así como entre la derecha y la izquierda, lo que fue una cosa así que fue apropiada por la discusión política del momento de la crisis boliviana, también tenía que ver con una crítica que el movimiento de Mujeres Creando estaba haciendo, por ejemplo, al gobierno de Bolivia, porque este proceso de sindicalizar el movimiento y de institucionalizar el movimiento, por ejemplo, campesino y de proletario, digamos, estaba siendo tomado por estas lógicas patriarcales, ¿no? Por esta lógica del líder hombre que sabe lo que hay que hacer y al cual las masas tienen que seguir, y esa crítica, que es una crítica muy necesaria, estaba viniendo del movimiento feminista. Entonces creo que en ese sentido el desafío es pensar eso, ¿no? De cómo una potencia, mientras más potente es, siempre está en más riesgo de ser capturada, ¿no? Entonces, bueno, es como el desafío doble de ir avanzando en desestabilizar, en construir, y al mismo tiempo estar muy atentas a lo que está pasando a los alrededores y a todos los intentos que hay de apropiarse de eso, ¿no? Gracias, Hilda. Paula, ¿querés vos contarnos para vos cuáles son los desafíos del feminismo? Sé que es muy tarde allá. ¿Estás como para seguir? No, yo sí, acá es tarde, es más de la medianoche, pero la verdad creo que es el primer Zoom interesante en el que estoy en mi vida. Así que de verdad les súper agradezco. No, o sea, quiero escuchar a María, a Hilda, a Mechi. Me parece que no sé, que es o sea, escucharlas y escuchar su visión me cambia todo. O sea, me inspira para prestar mucha más atención a esto, para ver de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos seguir apoyando para que esto cambie, para qué forma podemos seguir dando visibilidad. Yo quería preguntar si usted, digamos, María, vos ves, ¿cómo ves como las repercusiones en la prensa extranjera? O sea, no sé, digamos, ¿estás conforme? ¿Pensás que esto tiene que estar mejor comunicado? ¿Cómo ves eso? Sí, claro, muchas veces, o sea, la limitante del acceso que tenemos a la información va en nuestra contra, siempre. O sea, nosotros estamos ahora mismo inaugurándonos en el mundo a través de Internet. Creo que en este último año hemos hecho un intensivo, porque la pandemia nos ha obligado a hacerlo todo vía Internet y estamos aprendiendo a manejarnos mejor. Porque, bueno, el acceso a Internet es limitado, los precios son prohibitivos, porque muchas veces la prensa, por lo menos la prensa extranjera acreditada en Cuba, prefiere no tocar temas como los de la violencia de género, no solamente, sino la violencia contra las periodistas, activistas, artistas que ahora mismo están en plena batalla campal contra la dictadura, porque eso compromete su estancia en la isla. Y por tanto y demás, bueno, eso versus trabajo, prefieren seguir mirando para el lado. Yo creo que hay subidones de prensa extranjera con respecto al tema de Cuba cuando están involucrados, por ejemplo, ahora Luis Manuel, como en noviembre estuvo involucrado todo el grupo de los acuartelados, pero el resto del tiempo hay como una especie de meseta de la que se habla muy poco de Cuba. La buena noticia ahora mismo es que estar hablando con ustedes, o sea, ustedes no son las únicas emocionadas, yo también estoy muy emocionada. Porque Argentina viene siendo, las costas argentinas fuera, que no necesitamos estar, no necesitamos que renueven la permanencia en la isla ni nada, aprovechanos. Así es.
Yo me Hablar siento, con en la feministas. Argentina decimos estar manija. Yo quiero que las mujeres tiremos al régimen. O sea, nada, me Bien. parece que nada, seamos nosotras. Sí, me parece muy bueno lo que dice Meche, me parece muy bueno encontrar algunos hashtags, encontrar como una manera para empezar a romper como esta percepción, digamos, preconcebida que la gente tiene, que asumen que porque estás hablando del feminismo y de Cuba, asumen que es la posición oficial. Y justamente, o sea, me parece que es como una especie de sueño que todos tenemos, encontrarlas a ustedes en un punto. Entonces, me parece que hay un montón de gente que quiere conocerlas, que quiere conocer esta historia y que quiere apoyarlas y que, no sé, que tenemos que encontrar la manera para que cada vez, bueno, su mensaje se expanda más y me parece que encontrar alguna de estas cosas, bueno, como dice Mechi, o sea, Cuando estás hablando de una representación por ahí. tan patriarcal, como decía Hilda, ¿no? Porque es un señor vestido de verde fumándose un puro. Digo, no hay nada más machista que eso. Sí, sí, exactamente. Hay un montón Con su de barba, con su barba, ¿no? potencial gráfico ahí también, que está muy bueno lo que dice Mechi, total. Por décadas, el mismo hombre. Tal Siempre. Además, qué aburrido. Cuando, claro, La versión joven que les exportamos nosotros. Sí, y que hay que revolucionar la revolución. O sea, ahora llegó la revolución de las mujeres, entonces la revolución tiene que cambiar. Una de las cosas que me parece que decía Hilda en un momento, como, bueno, ahora no me acuerdo, cómo tantos reclamos de estos grupos de pronto dicen, no, pero lo importante acá es que tiene que caer la tiranía. Todo lo que vos estás diciendo es secundario, porque lo importante es que caiga la tiranía. Y esto me hace acordar a, quizás acá Sabri Ahmedchet, que es la directora académica de CADAL, puede ingresar mágicamente y darnos como así un panorama, pero yo pensaba en la Revolución Francesa. Ya le cortaron la cabeza a María Antonieta, Luis XVI, bueno, bueno, vamos, tiremos todo, rompamos todo, y ahí las mujeres que habían acompañado a la revolución dicen, bueno, bárbaro, ¿cuáles son nuestros roles? A las mujeres se las deja totalmente de lado. Entonces, bueno, no es la primera vez que una revolución hace esto, y me parece que ahora la revolución de las mujeres justamente llegó para cambiarlo, y me emociona saber no, que lo están haciendo y que lo van a lograr. Esto va a pasar. Sabrín, ¿te Oye, permito? no, nada más debo decir que sí, bueno, a mí me emociona todo lo que estamos haciendo, pero en lo particular me emociona porque ahora que comentabas eso, Paula, me hace recordar esa declaración que salió hace unos meses que se llamaba Declaración Abya Yala, y era una declaración que a nombre del feminismo apoyaba la dictadura cubana, y era una cosa muy vergonzosa a nivel ético, pero también muy triste a nivel emocional, ¿no? Porque realmente da mucha alegría cuando hay alguien que dice, no, sí estamos con ustedes y las apoyamos, porque sentimos que toda la lucha ocurre en medio de una soledad muy grande, ¿no? En medio de una soledad así, donde es muy claro, por ejemplo, cuando pasa lo de Colombia, es muy claro de qué lado nos ponemos, ¿no? Pero luego cuando cosas así pasan en Cuba, bueno, no digo salir a la calle, porque bueno, ojalá, en Cuba no puedes ni salir a la esquina, así ya cuando te marcan realmente estás preso dentro de la casa, pero digamos, no a nivel de manifestación popular, sino cuando ocurre esta represión del Estado en Colombia o en Chile o en cualquier otro lugar, o cuando hay estos reclamos populares, todo el mundo, claro, dice, ¡ay, qué bien! No, viva el pueblo chileno, viva el pueblo colombiano, pero cuando estas cosas están sucediendo en Cuba, tanto lo que hace el Estado como la contestación que se está dando al Estado, se siente una soledad muy terrible, ¿no? Y de pronto estas mujeres hacen esto, que es como, bueno, no sé, está muy loco. Y incluso inventan esta cosa de un feminismo verde olivo, de verdad es como para echarse a llorar, ¿no? Es como a nombre del feminismo, que para mí, creo, o sea, insisto en eso, creo que tiene una carga contraestatal muy fuerte, y con independencia de cuál sea el estado donde está, al que está contestando, que esas mujeres a nombre del feminismo reivindiquen el poder de esta revolución de barbudos durante 62 años, ¿no? Entonces, de pronto escucharlas a ustedes, pues claro que es una emoción muy tremenda. Creo que así de esas pequeñitas alianzas y redes podemos ir construyendo eso, ¿no? Y se agradece muchísimo porque en el contexto general, esto que estamos haciendo no es, digamos, lo normal, ¿no? Esto es más bien la excepción, ¿no? Y eso hace bueno, yo lo agradezco el triple por eso, ¿no?
Bueno, y María, más con tengo una Argentina. pregunta para María, perdón. Mucho más con Argentina, que viene siendo como el bastión que tiene esta dictadura, como que lo que sigue confiando ciegamente de que aquí hay una revolución justa y social. Es verdad, son súper fans. Sí. De hecho, ahora hay una delegación que fue a buscar la vacuna, bueno, muy, muy genial. Te quería preguntar, María, ¿cómo manejás vos tu miedo al Estado? ¿Cómo vivís en La Habana? ¿Cómo haces para, no sé, tenés miedo que te sigan? ¿O qué es lo que puede pasar, digamos, qué es lo que vos tenés que evitar que pase para llamar la atención y que te empiecen a seguir y que te sitien y que pasen estas cosas que nos estabas contando? Bueno, evitar, o sea, ¿qué es lo que tengo que evitar hacer? Dejar de respirar. Ya a la vez que uno empieza aquí, cualquier cosa que sea, incluso hasta la inacción, puede ser un motivo de sospecha para la seguridad del Estado. ¿Cómo vivo? Bueno, a razón de querer seguir viviendo aquí en La Habana. ¿Cómo lidio con los miedos? Creo que uno a uno trato de que no se aglomeren en la puerta. Porque de lo contrario no escribo, no salgo, no hago nada. Miedo a que me sigan, bueno, cada rato lo hacen. A veces pierden un poco el sentido de ridículo porque, bueno, los he visto escondidos hasta detrás de la basura, ¿no? Yo creo que a nosotros los cubanos nos salva mucho reírnos. Me burlo de eso, de que alguien pueda estar escondido en la basura o que yo esté sitiada aquí en la casa, como he estado 5 o 6 días, y ellos estén en la esquina de la casa con el calor que hace en Cuba, sobre todo en esta época del año. Me alegra mucho que empiece, o sea, que cuando haya conocido el represor que se dedica aquí a vigilarnos a mi pareja y a mí, haya empezado siendo de una tez casi blanca y ahora esté de mi color. Eso significa que ha tenido que estar mucho tiempo ahí en la esquina martirizándose. Yo tengo miedo, claro, pero con eso tengo que lidiar si quiero seguir viviendo aquí en Cuba. ¿Alguien más? Gracias, María. Yo, para que se sigan emocionando, si quieren, igual no lo voy a cerrar. En el preguntas y respuestas hay un montón de preguntas, hay un montón de mensajes, de lugares como Chaco, Argentina, que son nuestros pequeños feudos medievales, Neuquén, mucha gente también sintiéndose identificada desde Venezuela, lamentablemente. Pero bueno, si después no lo cerramos, así lo pueden ustedes también mirar, porque digo, son mensajes de apoyo que seguramente vienen muy bien. Discúlpame, te puedo proponer algo. Si hay algunas preguntas que quizás podamos responder entre las 4, nos las pasas y las vamos respondiendo de alguna manera en Twitter o en otras, eso, y bueno, puede ser algo que no cierre el canal. Perfecto, buenísimo. Sí, las copio. Nosotros habíamos pensado un poquito en eso, en que en realidad como en el plan B, en caso de que tuviéramos que cerrar, que siguiéramos en Twitter con estas preguntas, así que ahora le pido a Los Ángeles, a las Victorias, que nos ayuden a descargarlas. Pero bueno, mientras sepan eso, que hay un montón de interacción, de apoyo, de reflexiones. Muchas de las preguntas ustedes ya las han contestado, por eso no las estamos... digamos, algunas las leí en realidad, pero bueno, hay mucho ahí para esperanzarse y para que sepan que no están solas, sobre todo las activistas cubanas. Ya llegando a las 7:30 pasadas de Argentina, quería preguntarles si tienen alguna otra pregunta entre ustedes para hacerse, algo que quieran que haya quedado en el tintero. Nosotros desde nuestro lado intentaremos crear todas las condiciones de interacción y de encuentro que podamos. Si no, me gustaría, María, estás como para contar un poco cuál es la situación hoy de específicamente alguno de los artistas, activistas. Digo, si la audiencia puede escuchar 5 minutos, les contamos qué está pasando en Cuba, y además Victoria en el chat les va a alcanzar algunos enlaces y más información. Sí, estoy en condiciones. Creo que es lo mínimo que se puede hacer. Bueno,
Luis Manuel Otero Alcántara es un artista plástico que ha sido acosado durante casi toda su carrera artística, justo porque su discurso es en franca oposición contra el régimen. Cada propuesta de él cuestiona no solamente las políticas que ellos manejan, sino también la miseria del lugar donde vive, que es extensiva además a toda la isla. No es, es un artista que se nos ha hecho universal a golpe de su obra y también a golpe de la represión que ha sufrido que ha motivado su obra. En los últimos 26 días, Luis Manuel Otero Alcántara está secuestrado en el Hospital Calixto García. ¿Por qué decimos secuestrado? Luis Manuel estaba haciendo, se había planteado una huelga de hambre y de sed, porque Luis Manuel decidió morir a su manera después de haber recibido amenazas de muerte claras, directas, de agentes de la seguridad del Estado encubiertos, pero también de una psicóloga que venía atendiéndolo psicológicamente en contra de su voluntad y de alguna manera trabajando en función de la muerte con respecto a Luis Manuel. Luis Manuel se plantea la huelga de hambre también porque sus obras, las obras que él había intentado inaugurar en una exposición personal en su espacio, que es la sede además del Movimiento San Isidro, fueron robadas por grupos paramilitares. Estas personas de las que estábamos hablando, de las que le contaba ahorita, entraron, irrumpieron en su casa, se llevaron esas obras que estaban en la pared, también irrumpieron un performance que él estaba iniciando ese día, que se llama El Garrote Vil, se llevaron el garrote, y él está pidiendo la devolución o la indemnización de estas obras. Pero eso se monta, o sea, no sé si se darán cuenta que es un motivo, es una represión sobre otra, son varias capas de represión. Ese allanamiento se monta sobre 20 y tantos días de asedio policial en los alrededores de su casa. ¿Qué significa este asedio policial? Significaba que Luis Manuel no podía salir más allá de una cuadra de su casa. Pero este asedio policial se monta sobre una cámara de vigilancia que hay instalada justo frente a la puerta de casa de Luis Manuel para monitorear los movimientos de Luis Manuel incluso dentro de su casa. Y que es consecuencia de que en noviembre del año pasado un grupo de artistas se haya acuartelado en esa casa en defensa de otro artista que todavía está encarcelado, de Denis Solís. O sea, es una cadena enorme que ha suscitado mucha más violencia, que ha suscitado muchas más personas encarceladas. Unas en solidaridad con Luis Manuel salieron el 30 y fueron todas encarceladas, casi todas han sido, están pasando procesos judiciales o están a punto de ser juzgados por delitos construidos, que es por lo general lo que hacen contra los artistas, activistas cubanos. Les hacen unos procesos, o sea, se inventan unas leyes, o sea, las leyes que tienen ellos, y por lo general son encausados por desacato, desorden público, son los delitos que universalmente se usan para coartar los derechos de expresión. También está el caso de Michael Osorbo, que fue sacado de su casa, lleva más de una semana desaparecido después de el resultado de la habeas corpus. El primero dio que no daba lugar porque no aparecía en ninguna parte, pero el segundo, que se presentó a su favor, dio que estaba siendo juzgado por 3 delitos, lo cual puede implicar una condena hasta 5 años de privación de libertad. No obstante, a Michael Osorbo no se ha podido ver todavía. Nadie sabe cuál es el paradero real de Michael Osorbo. Y hasta el momento de la respuesta a la habeas corpus no había ninguna evidencia de que Michael Osorbo Michael Castillo, o sea, Michael Osorbo es el nombre artístico, de que Michael estuviera en el sistema judicial cubano, que para el caso lo mismo en Cuba no existen poderes divididos. Entonces, la situación de Luis Manuel ha generado mucha más solidaridad a nivel internacional. O sea, la envergadura de ambos artistas es diferente, tienen públicos diferentes, los casos no son menos graves el uno del otro. Con Luis Manuel todo lo que se ha movido alrededor es muy dudoso, la información que ha salido desde la oficialidad es dudosa, ataca todo tipo de ética médica que pueda pensarse en un mundo civilizado. Se ha divulgado información personal de él como paciente para tergiversar la opinión pública. Se han divulgado videos en contra de su voluntad. Él no tiene acceso, o sea, la habeas corpus presentado a su favor
dice que no está encarcelado, que no está siendo procesado desde el punto de vista judicial, sin embargo no tiene acceso ni a teléfono ni a visitas. Solamente un tío lejano, o sea, cercano, consanguíneo, pero lejano en relaciones, todos los que conocemos a Luis Manuel de años lo sabemos que es así, ha hecho declaraciones evidentemente coaccionado por la seguridad del Estado, que lo único que ha hecho ha sido, bueno, agregar más confusión a los que estamos interesados en que Luis Manuel esté con estas garantías de los derechos, que son sus derechos, pero también son los derechos del resto de los artistas, de los activistas y de los periodistas que estamos al lado de él y que vivimos en la isla. Entonces, están ahí, seguro, estarán pasando la firma de Amnistía Internacional, ya Amnistía se ha pronunciado 3 veces, lo ha declarado preso de conciencia. El mismo caso de Michael Osorbo, no solamente ellos dos, pero también parte de los encarcelados del 30 de noviembre y otros que han ido, que se han querido solidarizar, son parte de, algunos de ellos son parte de una medida cautelar de la CIDH. El gobierno, bueno, se ha reído de estas medidas cautelares, por supuesto, no ha habido ninguna garantía sobre estas personas. Y esta es la situación de Cuba ahora mismo. La violencia, las muestras de violencia solamente indican que van a ir creciendo la cosa, o sea, la represión va a seguir creciendo. Hoy mismo han habido otros interrogatorios que ahora mismo no estoy autorizada a comentar, pero sé que los han habido. Y así sabemos que esto va para más, esto no va para menos. Gracias, María. Sí, nosotros tenemos documentados unos 9 artistas con medidas, siendo investigados, con medidas de investigación contra ellos, algunos inclusive impedidos de tratamientos médicos. Pero bueno, a ver, en mi experiencia trabajando yo trabajo sobre todo con artistas, coordino el proyecto de libertad de expresión artística dentro de CADAL, entonces me focalizo en artistas, no son los únicos que están siendo reprimidos. Quiero dejar en claro que la presión internacional, esto que decía Paula, de qué podemos hacer, de si la prensa, de cómo hacemos que se habla afuera, en Cuba da resultados. Y efectivamente creo que Hilda tenía razón en esto de que lo raro de este fenómeno es que la represión ha tenido un nivel de contestación enorme, y de vuelta a la represión, y de vuelta a la contestación. Es una generación que no parece dispuesta, digo, María forma parte también, no parecen dispuestas a retroceder. Y por eso nosotros, bueno, en el chat acabamos de compartir con ustedes los links, digo, con las audiencias, también se los vamos a pasar en los mails después de este evento, cuando lo cerremos, porque se pueden hacer cosas. Uno por ahí dice, ¿qué sentido tiene? Y en realidad tiene un montón de sentido. Hoy las Naciones Unidas han instado al gobierno cubano a hacer algo por Michael Osorbo. Eso es novedoso, o sea, no pasaba en Cuba. El año pasado jóvenes se encontraron en un lugar público frente al Ministerio de Cultura, los artistas, mujeres en su mayoría, y llevaron un documento y hicieron frente. Están sucediendo cosas que son novedosas, y creo que en parte la intención no tiene que ver con que del otro lado tampoco parece aflojar, por suerte, y nosotros en ese sentido podemos sostener. Las invito a Mercedes y a Paula, obviamente, a seguir en contacto con Hilda y con María. Nosotros, bueno, cuando nos toca avisar sobre la situación de María, lo hacemos a través de la red del CADAL. Cualquiera que quiera saber en especial, nosotros cada vez que algún artista, algún periodista, algún activista es encarcelado injustamente, o inclusive si tiene vigilancia en su casa, que para nosotros son detenciones domiciliarias ilegales, lo comunicamos, y está bueno que eso se amplíe, porque efectivamente eso tiene efectos. No es, el costo del gobierno, del régimen, se va haciendo cada vez un poquito más alto. Y esa es por ahí nuestra labor desde aquí. En el chat encuentran todos los enlaces. No sé, Sabrin, si quieres alguna otra pregunta. Chicas, por mí agradecerle a Gabriel y a Sabrina que confiaron en que modere y me dieron esta oportunidad increíble, realmente increíble. Como dijo Paula, para mí estos encuentros son lo que es mi droga anti-cuarentena, anti-realidad,
anti estar poniendo fechas de cuándo es arrestado cada uno, es lo que me mantiene la adrenalina y el buen ánimo arriba, así que para mí ha sido, pero estoy absolutamente feliz de haber sido parte de esto, me llevó muchísima energía, que la necesitaba. Sabrin, así que gracias por dejarme moderar, Sabrin. Solamente quiero agradecerles a las 5 también, Ceci, por tu excelente moderación, y a las 4 expositoras que compartiendo sus experiencias y sus reflexiones realmente muestran todo lo que hay hecho y todo lo que hay para hacer, y la necesidad de juntar fuerzas, ¿no? Cuán fuertes somos las mujeres cuando nos juntamos, cómo no hay límites que puedan parecernos imposibles, cómo no tenemos miedo cuando estamos juntas, cuando estamos en voz alta, y yo celebro eso, porque las condiciones son muy diferentes. Obviamente la distancia entre vivir en una democracia y en una dictadura es enorme, pero sin embargo también hay muchas coincidencias sobre el uso político del feminismo, sobre el uso político de las mujeres, sobre cómo muchas veces causas que son necesarias y que mejoran la vida cotidiana de las mujeres son utilizadas para tergiversarla y para legitimar un régimen, y esto pasa tanto en democracia como pasa en dictadura. Entonces también me parece que es interesantísimo esta reflexión conjunta que pudimos tener hoy, y la verdad es que mis ganas están puestas en seguir conversando, en que haya futuros Zooms, que haya más formatos, que haya una red, que estemos más juntas, que nos apoyemos más, y que cada vez que todo parezca un poco más difícil, porque hay veces que nos las hacen muy difícil, estemos juntas y nos fortalezcamos para seguir adelante. Así que vuelvo a agradecer a todas por haber participado, y la propuesta es sigamos juntas, que tenemos muchísimo por lograr. Gracias, Sabrin. Agradecerle a algunas de las personas que estuvieron interactuando: Enrique Prini, Esteve Corena, Alba Mucci, Paulo Marcos Cosa, Alfredo Vicente Aguirre, Tomás Rodríguez, Jimena Yuga, Valeria Vera, Alfredo Vicente Aguirre, Lidia Panasiuk, que estuvieron discutiendo entre ellos, Vanessa Bendaño, Leticia Núñez, un montón de gente, Rainer Pérez, Sandra Galay, Chaco, Argentina, y me quedo Ana María Siri, Pilar Urbina, Samuel Sotillo. Hay muchísimos y había muchísimos en Facebook. Muchas gracias por estar ahí. Les comento que en 2 semanas vamos a tener otro encuentro de mujeres, esta vez en el ciclo Caribe Arte, que inicia la 2ª temporada, con mujeres que van a venir, a ver si recuerdo bien, Catherine Bisquet, poeta cubana, Raima Suprani, ilustradora venezolana, supongo que algunos de ustedes la conocen, Manu Valerio, que es una artista venezolana que pinta murales en general contra el régimen, y expone sus obras y su cuerpo y su vida, y lo sigue haciendo allá, muy talentosa. Y una activista multifacética que me hizo acordar mucho a ustedes mientras escuchaba, que es activista, periodista, guionista, que se llama Dunia Orellana, la pueden buscar en las redes, que es activista feminista en Honduras, donde también la situación de la mujer, pensaba justamente en el matrimonio infantil, por ejemplo, es gravísima. Así que con ellas 4 vamos a estar hablando sobre arte, mujeres y contextos autoritarios. Les vamos a pasar por ahí el enlace. Y próximamente tendremos un podcast con Kisi de Omnizona Franca, que es también una activista cubana en el exilio. Así que si quieren más de estos encuentros y seguir en la conversación, sugiero que sigan las redes de Cadal o se suscriban al newsletter y los van a recibir. Y si les parece, acá había un mensaje que me quedó de Andrea Cejas. A ver, chiquis, si lo encuentro. Que dice: en verdad tenía una visión tan diferente, la diversidad causa las remeras del Che con orgullo, y creen que ser de izquierda es el tinte revolucionario. Esta mirada me quiebra un paradigma. Las encontré, no las quiero perder.
Así que Andrea, ahí cejas, ahí compartimos las redes de las 4, y seguro la conversación siga por ahí. Muchísimas Y que gracias. caiga. Sí, obvio. Seguro. Que Se caiga. va a caer, ¿no? Se va a caer. Se va a Seguro se caer. tiene que caer. Obvio que Tiene sí. que va. caer. Muchísimas gracias. Y bueno, si alguna quiere acompañarnos dentro de 15 días, véngase, que la sumamos a la conversación. Estas conversaciones son así, descontracturadas y sin demasiado orden. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias al equipo de Cadal. A las Victorias, a Steph, a Pauli, a Sergio, seguro me olvido, Marisa, sin Marisa no hay actividad en Cadal, así que, y obviamente Gabriel por el espacio, pero muchísimas gracias a todos por estar acá, y nada, ya estamos pensando, ya la conozco a Sabrina, está pensando en nuevas cosas, y yo también estoy pensando en nuevas cosas, así que les daremos unas semanitas, y después volveremos a contactarlas, no se preocupen.